Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Bastardos enanos verdevidentes, bienvenidos al epílogo de la 7ª temporada de Game of Thrones y de la 3ª de Hodor, el podcast de posta de Game of Thrones. Yo soy Fiorella Sargenti. Yo soy Luciano Banchero. Claro, sí, menos mal que eras vos, ¿eh? Antes que nada, gracias a los que vinieron a Comicópolis el fin de semana. Sí. Hicimos un nuevo Hodor en vivo. Bajo el título Una más y no jodemos más. Son muy creativos los enanos que escriben en posta. Igual si quieren invitarnos a algún otro lado, vamos. No tenemos ningún problema. No hay ningún problema, no hay nada que nos guste más que ver de la cara a nuestros oyentes. Vamos a hablar un poquito de Comicópolis en minutos nada más. Quisimos hacer un episodio más, nos pareció que no era suficiente con todo lo que ya hablamos. No. En esta saga de episodios más largos que los capítulos que salen al aire. O sea, por cada capítulo de 80 minutos que hagas HBO, nosotros vamos a hacer uno de 160 minutos. Pues claro que sí. Así que ayer, que no hubo episodio de Game of Thrones, Fiorella, ¿qué estabas haciendo? La verdad es que estaba en casa sufriendo, mirando el último episodio de Game of Thrones. ¿En serio? En serio. ¿En serio? Me encanta, o sea, esto habla mucho de cómo somos, de vos que sos una persona incapaz de soltar. No. Recién estuvo Gus Casals acá grabando, le podríamos haber dicho que es, además de hacer el podcast de Alfred Pennyworth Presenta, el podcast de Batman de Posta, es psicólogo. Sí. Le podríamos haber pedido algunos consejos para dejar ir. Pero no se puede. Vos no querés igual, me parece. No lo querés dejar ir. No, aparte falta muchísimo tiempo. Antes era más fácil prepararse, ahora no quiero. No sabemos eso igual. Bueno, seguro que va a faltar muchísimo tiempo. Sí, algo falta. Yo, mientras tanto, me fui a escabiar. Apagué la tele directamente, dije adiós, nos vemos dentro de 2 años o lo que haga falta, pero sí sentimos que hay cosas todavía para hablar, porque el episodio anterior, el episodio que hicimos en vivo, gracias también a las miles de personas, de verdad, cuando digo miles, no estoy diciendo que nos escucharon nuestros 10 parientes más cercanos, sino que hablo de miles de extraños, enfermos, limados, trasnochados, que nos putearon durante todo el día porque se estaban quedando dormidos en el trabajo, algunos de ellos incluso fueron despedidos, que se quedaron escuchando hasta las 3 de la mañana el episodio especial de Hodor en vivo. Tenemos muchas ganas de hacerlo en algún momento, así que estén atentos. Si les sirve de algo, igual nosotros no servimos para nada el lunes, así que éramos todos zombies. Como pudieron ver en el episodio de Spoiler Alert que salió al día siguiente. En ese episodio nos concentramos en el último capítulo de la temporada, en The Dragon and the Wolf. Hoy vamos a hablar de la temporada como un todo, vamos a ponerle un moño a la 7ª temporada y vamos a empezar a pensar en qué es lo que va a ocurrir en la temporada 8. Y hay gente que ya está pensando tanto en qué va a ocurrir en la temporada 8 que empieza a filtrar boludeces. A principio de esta temporada nosotros arrancamos hablando de que estaba la probabilidad, porque no había manera de chequearlo, no había manera de compararlo con los guiones reales, todo esto se filtró antes de emitirse los capítulos, antes incluso de que hackearan HBO, antes de que se les escapara el episodio de Beyond the Wall. Un grupo que no sabemos bien de qué manera obtuvo los guiones o resúmenes súper detallados. Sí, porque en realidad en un programa así, aparentemente lo que tenían no eran los guiones, sino los outlines. Claro, exacto. Esta especie de resúmenes de en tal capítulo pasa tal cosa, en tal otro. Y termina que cae el muro. Exactamente, que son todas frases muy cortitas. Eso se les había filtrado. Para mí daba la sensación que era o un empleado que terminó mal de ahí adentro, o la clásica cuando les pasa en tecnología como fue a un bar y lo dejó en un asiento o una cosa así, porque sí, todo terminó sucediendo tal cual. Ahora lo que está pasando es que se están aprovechando de ese hackeo a HBO en el que les robaron como 2 teras o una cosa así, en el que no había nada de Game of Thrones. Chicos, si hubiera habido algo de Game of Thrones ahí, hubiera salido al toque. Los tipos hicieron los de HBO va a caer, Game of Thrones, le vamos a contar todo. Lo que sí había eran detalles como los números de los actores y cosas así. Había más detalles de Westworld, del rodaje de la 2ª temporada, pero no había guiones de la 8ª. Entonces
entonces ahora sale cualquier gil y dice, yo tengo toda la 8ª temporada. No la tenés. Bueno, de todos modos, acá también, por las notas que estuvimos viendo, dando vueltas esta semana, puntualmente estoy viendo el link de un medio chileno llamado El Ciudadano, que no sé si será un blog que lo leen 3 personas o es un medio grande, no tengo manera de comprobarlo, le pedimos perdón a nuestro público chileno, pero me adelanté, o sea, bajo mi propio riesgo, la nota te dice, léelo bajo tu propio riesgo. Dije, bueno, ok, voy a entrar y voy a ver qué es lo que dice esta nota. Me aventuré, me sacrifiqué por la audiencia de Hodor, y el final que dicen que tiene es tan pelotudo que es obvio que no es cierto nada de esto. Primero, ¿Querés que te lo lea? Cuando lo empecé a leer parece fanfiction y después tiene un montón de incongruencias y de cosas que ni siquiera se hacen así. Cuando vos ves los liqueos de la temporada pasada ni siquiera se parecen a cómo está escrito. A ver, léeme. No quiero, a ver. Igual no son tiene cosas sentido. Muy, no tiene sentido y además son cosas de hecho es algo que tiene que ver burdas. con una teoría que nos cansamos de decir que no es cierta y que tiene que ver con lo que hablamos en la charla en Comicópolis el sábado, que estuvo basada en las teorías que tiene la gente, que no tienen nada que ver con la realidad. Si bien acá estimulamos la producción y, bueno, el consumo también de lo que nos gusta decir que son teorías falopa, eso no es más que un ejercicio de imaginación por parte de nuestros oyentes, porque hay un montón de esas que no necesariamente tienen que estar ajustadas a lo que va a terminar pasando. Acá hay gente que está segura sobre la base de papeles muy flojos, que van a pasar cosas que no hay pruebas. O creen que los lugares donde dicen que hay pruebas no existe tal prueba. Por ejemplo, lo de los White Walkers formando los muertos haciendo, los White Walkers no, el ejército de los muertos formando la figura del emblema del Direwolf, del lobo huargo de la casa de Stark. Ahí puedes ver cualquier cosa si querés. De hecho, nosotros lo ejemplificamos mostrando que se podía ver un culo cagando. Sí, claro. Sí, siempre haciendo la cara de tu vieja, lo que quieras, básicamente. La cara de mi vieja también se ve, yo le vi un beso más. Sí, porque aparte lo que pasó en esta temporada fue que le fue tan bien a la serie, terminó de convertirse en un fenómeno tan global que cualquier medio online agarraba y se ponía a plasmar teorías y demás que no tenían ningún fundamento y que claramente estaban hechos por gente que no conoce la historia, no conoce ni la cabeza, o sea, ni el trabajo previo de George R.R. Martin, ni siquiera de Weiss y Benioff. Por otro lado, es cierto que también hasta 2019 vamos a ver, cuando salga, cada vez más de estas cosas, porque hasta que empiecen a aparecer las fotos de los actores disfrazados, lo vimos filmando en España, eso significa que no sé qué. Van a salir 1 millón de estas. Sí, claro. Especulando. Pero una cosa es decir, especulamos con esto, puede llegar a pasar, y hay gente que está convencida de que, por ejemplo, Bran es el rey de la noche. Sí, que es algo que es muy loco porque es como se autoalimenta una teoría de este tipo. Hay muchas menos pruebas que el hype, entonces es como que yo lo repito y el otro lo repite, no sé qué, y me vuelve a mí sola, a mí misma, entonces yo digo, no, ya, mirá, lo dice toda esta gente, debe ser, y no, en realidad es porque todos lo fuimos desparramando, no hay pruebas, no tiene sentido, no tiene lógica con la trama, nada. Hay gente que te diría, no, bueno, pero tiene el mismo pin, esa imagen es falsa, amigo, volvé a ver el capítulo. Gente que te diría, no, bueno, pero se parecen de cara, no se parecen, vos estás buscando que se parezcan, y si yo quiero, tal vez el Rey de la Noche se parece más a no sé, a Gendry. Si los pongo uno al lado del otro, capaz que se parece más que a Bran. Ahora van a salir a decir que Gendry Baratheon es el Rey de la Noche. La base está en que no hay pruebas, en los libros menos, de que Bran pueda meterse en otros humanos. Claro. Se puede meter en Hodor porque Hodor tiene capacidades diferentes y tiene un vínculo especial. Se puede meter en Hodor porque hubo consenso. Hubo consentimiento, es un asqueroso. Y entonces no hay pruebas. Él es un cambiapieles, se puede meter en animales, a lo sumo en niños, pero no se puede meter en cualquier tipo en los libros. También establecimos que no se puede meter adentro de una espada. No, exactamente. Cuando trata de meterse otro cambiapiel en una mujer, o como que la cabeza de la mujer rechaza, se da cuenta que se está tratando de meter a alguien y enloquece. No es tan fácil. No es que Bran ahora es internet, es como un virus de internet que se puede meter en cualquier lado. No. Tampoco, otra cosa que no es Bran es el responsable de la locura del Rey Loco. Otra teoría muy popular que empezó a circular apenas terminó el capítulo de Dor.
Sí, porque otra cosa también, que siempre nos terminamos equivocando porque nos acordamos mal, como decías vos, empezamos a editar para que todo cierre. Por ejemplo, lo de Bran y el Night King, otra cosa, todos dicen como, bueno, pero ¿por qué Leaf, hoja de los Children of the Forest, le dice, teníamos que protegernos, teníamos que defendernos de vos? No le dice from you, en inglés, de ustedes, y a continuación le dice los hombres, porque los Children of the Forest estaban en guerra con los primeros hombres y hacen, según la serie, a los White Walkers como un arma para luchar contra los hombres. No es de Bran, no tendría sentido que se esté defendiendo de Bran, que es en realidad el malo secreto de todo. Es algo muy natural editar nuestros recuerdos para terminar acordándonos de lo que nos conviene, pero saquen sus recuerdos de mierda de mi serie, por favor, gracias. Por favor, claro. Y después, por ejemplo, en el capítulo en el que él ve finalmente Bran en la temporada pasada, la Torre de la Alegría, que él le dice a Ned, padre, y él como que se da vuelta, en el libro te queda clarito por la descripción, en la serie vemos lo que queremos, dice que Ned siente como una brisa, o sea, no escuchó que que su hijo le decía papá, escuchó como una brisa, entonces que al rey loco escucha pedos, escucha aire, y por eso se volvió loco. Pedos de fuego. Cuando hay cientos de miles de antecedentes de Targaryen locos, y Aerys ya venía medio falladito desde siempre, y estaba esta cosa que ya la comentamos acá, la de que cada vez que nace un Targaryen tiran una moneda para ver si está loco o no. Son todos hijos de hermanos. Chicos, basta. Estaba loco porque estaba loco el señor ese. Hablando de tener criatura con los Targaryen, sí, y de darse entre hermanos, una teoría que sí dimos por semiválida, que no se puede comprobar hasta que se demuestre, pero donde sí hay pistas válidas y que viene bien para mostrar en dónde tiene sentido buscar pruebas y dónde estamos flasheando cualquiera y adaptamos lo que pasa a lo que nos conviene para justificar la teoría. Es el tema de que Jon y Dany, en ese hermoso encuentro que compartieron en el barco camino a Bahía Blanca, sí, podrían haber engendrado criatura. Pero ¿cómo? Si Dany no puede quedar embarazada, es algo que se menciona mucho, se hace mucho hincapié, y acá sí podés buscar pistas, entre comillas, si queremos creer en que esto puede llegar a terminar dándose. ¿En qué? En el mismo capítulo, lo dijimos acá, Jorah Mormont le dice a Jon, esta espada va a ser para tus hijos, y Tyrion le dice a Dany, ¿pensaste en tus herederos? Y al final del capítulo, ella le dice, creo que es el final del capítulo. Y en el siguiente capítulo los dos hablan como de, pensé en tus herederos. No puedo tener hijos. Acto seguido cogen. Sí. Obvio que si te plantan esas tres cosas en la cabeza, vas a pensar que puede llegar a pasar. Porque están sembrando eso. En el caso de que Bran sea el Night King, no hay nada que te haga pensar que eso es una posibilidad. Es algo que vos estás extrapolando de cosas que viste o que te imaginaste. ¿Pueden Jon y Dany tener criatura? Pueden. Sí. Como poder pueden. O sea, explicamos... A ver, acordémonos también que cuando la leyenda de Azor Ahai dice que tiene una espada de fuego. Esa puede ser una metáfora de la chota. Que da fertilidad mágica. Como, eras infértil, toma. Esta es mi propia teoría. Es hermosa, la verdad, muy elegante. Falopa, muy elegante. Pero si bien a Dany le habían hecho el embrujo Mirri Mazdur. Esto es algo que no está en la serie, primero. O sea, dicen que ella lo metió después porque les convenía. Pero no sabemos si no puede quedar embarazada de cualquiera. O sea, yo no es el elegido. Quizás era una excusa que tenía ella para hacer la chanchada con Dario sin globito. No pasa nada. Dale, le decía. Otra muy hermosa y muy ridícula es la que dice que Tyrion está celoso de Jon y de Dany y que por eso lo enfocaron saliendo de la escena en la que entran al cuarto. Es hermoso que lo primero que flashean es celos, cuando nunca hubo ningún indicio de que le gusta. Sí. O sea, nunca nadie dijo eso. En cambio, sí, podemos entender que Tyrion duda de cuánto puede llegar a sumar o restar estratégicamente a futuro. Porque convengamos que Dany cuando está enamorada... Es para cagada. Lo que está pensando ahí Tyrion cuando mira la puerta, esto es para cagada, básicamente. No está bueno. Como estamos pensando todos. Sí. O sea, en ese caso, para mí, Tyrion es la audiencia. Es como tipo...
esto no está bien, y eso que él no sabe que son familia. Lo dijo incluso Kit Harington, es como, es algo que tenía que pasar, porque una vez que se cruzan, uno entiende que sientan atracción, porque tuvieron hasta caminos similares, a pesar de ella siempre pensando que tenía que heredar el poder, el liderazgo y demás, y él construyéndolo así a los tumbos, pero fueron armando caminos parecidos, con gente que los aprueba, que los puso ahí arriba y demás. Era obvio que iban a sentir una atracción, pero era obvio también que iba a terminar mal, aún sin lo de tía y sobrino. O sea, no hace falta ni que esté sometido para que sea para lío. Hablando de eso, quiero dejar de lado las teorías que no y empezar a pensar qué es lo que puede llegar a ocurrir con este plot point en la próxima temporada, porque yo no creo que... Vimos una publicación muy simpática en el Facebook de Game of Thrones de HBO que decía, si no sabemos que somos familia, no es incesto. Es cierto, pero en algún momento se van a enterar. Y yo quiero que pensemos primero cómo pueden llegar a enterarse, cómo se van a tomar esta información y cómo va a repercutir, por un lado, en la relación entre ellos, y por otro lado, en el tema de la sucesión, de quién tiene el reclamo legítimo del trono, que hasta ahora pensábamos que era Dany, y ahora, porque patriarcado y machismo y demás. La reunión esa del año 101. Basta. Dijo, ¿No pueden hacer una reforma? Sí. Basta. Y bueno. Hagan una reforma constitucional que permita la reelección indefinida, Daenerys eterna. Y listo. Entonces, primero, ¿cómo pensamos que se va a enterar? Yo creo que Jon se va a enterar primero de la noticia. No sé por qué tengo ese pálpito que va a ser él. No es que los van a meter a los dos en un cuarto, chicos, y les van a decir, bueno, tenemos algo para contarles. No. Yo creo que va a ser, el peso va a caer sobre él y no sobre ella, el peso de la información. Porque es una información que le compete a él directamente. Tipo, vos sos el heredero. Y encima, by the way, es tu tía. Pero para mí hay algo que también nos quisieron decir los showrunners en esta temporada, cada vez que él trataba de evitar que Davos o que alguien hiciera referencia a que él fue traído de la muerte. A él no le gusta ese lugar de estrellato, o no tiene ambición, es un líder abnegado y que llegó ahí medio de casualidad. Entonces, para mí, automáticamente, cuando él se entere, le va a generar problemas por esto de hicimos el mete-saca y todo eso, pero en cuanto al trono, el Iron Throne y demás, para mí él automáticamente va a decir, yo no lo quiero, te lo dejo. ¿Pero qué dice de una persona que tiene que estar sentada en ese trono, que es su responsabilidad, es su tarea ahora, no puede evadir esa responsabilidad porque es la que le corresponde? Y tampoco es que Dany puede decir, no, bueno, dale, gracias por cedérmelo, yo me siento, está todo bien. No. Ahí hay un conflicto de representación, ¿no? Es que para mí, si nos metemos más de lleno en lo que puede llegar a pasar en una octava temporada y en el final, para mí al final no va a haber Iron Throne, entonces bueno. no tiene importancia. Para mí nunca va a tener que definirse porque ellos ni siquiera van a llegar a King's Landing juntos como para ver quién pone el culo en las espadas esas. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces, Jon seguramente con su culo perfecto. Entonces, claro, con esas nalguitas. Entonces, para mí no va a llegar a ese punto, pero sí va a estar esta cosa donde Jon va a tener que decir, no, yo no lo quiero, porque él se siente la responsabilidad desde que está en la Night's Watch, esta de me tengo que cargar a todo este gentío. Hasta incluso le pasaba con los Free Folk, con el pueblo libre, que él siempre trató de salvar a la mayor cantidad de personas posible, aunque ni siquiera fueran los suyos. Entonces eso él lo tiene a pesar de no tener una corona. Y sobre cómo se va a enterar, para empezar, las dos personas que sabemos hoy que tienen la información vienen del lado de Jon. Son amigos, el hermano y el amigo. Bran y Sam. El hermano. Va a tener para mí que jugar ahí un rol cuando llegue el momento de alguna manera, si lo declaran públicamente a él como hijo de Rhaegar, porque yo estimo que sí, porque si nos fueron a decir también que el matrimonio fue anulado, que dudo que en los libros sea exactamente anulado, puede aparecer Howland Reed, que aparte vimos, Mira que le dijo, chau, me voy a casa, Bran le chupó un huevo, le dijo, bye, y nos vimos, y Howland Reed es la única persona viva que lo vio a Ned salir de la Tower of Joy con un bebé con Lyanna muerta arriba. O sea, es el que puede decir, sí, chicos, este chaboncito es hijo de Rhaegar Targaryen. Entonces, para mí, ese papel lo va a cumplir. Tiene que aparecer Howland Reed para decir, esto es verdad, chicos, porque si no, hasta ahora tenemos un
chabón que lo ve mágicamente y uno que leyó mal un libro que está medio borroneado. Y sobre cómo va a repercutir en su incipiente relación, yo creo que Dany, siendo una Targaryen, no creo que tenga tanto problema conceptual con eso, pero Jon es un Targaryen, ahora lo sabemos. No es una persona que está acostumbrada a eso, y es un buen momento para recordar que, si bien ahora se cogen todos con todos, en Westeros no está bien visto el incesto. No, y incluso hubo un Targaryen que quiso cambiarlo, pero después volvieron a esas costumbres. Para mí a Jon le va a generar un mambo tremendo. Lo que pasa es que vamos a tener tan pocos episodios, sí, y ya tenemos a los White Walkers ahí, que tampoco creo que tengamos mucho tiempo para que se sienten a hablar de, ay no, ¿qué hacemos? Y no sé qué, me parece que eso va a ser medio... Se va a resolver a los pedos como todo lo que se resolvió esta temporada, ¿no? Exacto. Encima la próxima, y vamos a resumir. Con 6 episodios nada más, no creo que haya mucho tiempo para como charlar y pensar, pero sí me imagino, como decías vos, que a ella no le va a parecer tan tremendo y horrible. Ella es hija de hermanos y nieta de hermanos, o sea que tampoco se puede poner en como, ay, qué asco. Sí, él le va a decir... No, pero sos mi tía y estamos cogiendo. Ella, sí, le va a decir, hold my beer. Ella, tal cual, ella creció con el hermano diciéndole como nos teníamos que casar, bueno, si no te la voy a tener que dar. O sea, no me parece que le genere tanta impresión a ella, no creo. En relación con eso, me da la sensación de que de todos modos tampoco va a importar tanto eso, porque uno de los dos no va a llegar vivo al final de la serie, o los dos. O sea, uno va a quedar, y para mí el que tiene más, o sea, en el Necropro de final... Él tiene más chances de sobrevivir que ella. Para mí él muere. ¿Vos decís que él muere? Para mí él muere. ¿Y ella vive? Él muere porque él volvió con un propósito, sí, como hablaron esta temporada con Beric Dondarrion, sí, del otro lado del muro. Su propósito va a ser, porque, aparte recordemos, ahora si querés volvemos a hablar un poco de Azor Ahai. Dale. La profecía no dice que va a ser Azor Ahai va a ser el líder del mundo y bla, bla, bla. Dice que es el héroe que, sí, va a hacer que la noche, que la oscuridad vuelvan a donde pertenecen y que bla, bla, bla. O sea que para mí él vuelve como el héroe que tiene que enfrentar a los White Walkers con Dany, bla, 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 lo que sea, y él ahí cumple su propósito y termina muriendo. Después, lo que me imagino es... Vos estuviste leyendo los spoilers de la temporada 8. No, es lo que me imagino. Y ese final agridulce del que siempre habló Jorgito RR, para mí tiene que ver con que... refiriéndose al de los libros, no al de la libros. Serie. Sí, al de los libros, pero... Nada, sí, justo al final me imagino que les contó, pasa esto, sí, al final. Para mí lo que me imagino es que va a quedar ella con ese bebé, esa criatura, ese nene o lo que sea, y ella va a decidir de alguna manera que el Iron Throne y Westeros tal como funciona hasta ahora no esté más, sobre todo porque en la serie vienen machacándonos mucho con esto de que ella quiere romper la rueda, esta rueda que se instaló desde Aegon y que pone a los reyes muy por encima, que no se preocupan por el pueblo y demás, a pesar de que en el medio hubo reyes buenos, reyes malos. Algo que me hace también pensar esto, que la serie va a terminar con Dany cambiando todo el status quo y demás, es que cada vez... hablamos de que no haya un gobierno centralizado, un reinado centralizado en King's Landing, y que cada uno tenga por lo menos de la forma en la que está. No, sí, digo que quizás ella no quede sí como líder total, pero de otra forma, con otro vínculo con el pueblo y demás. Yo ni lo pienso, para mí ella la queda. Para mí ella no la va a quedar, para mí ella va a hacer eso y después, no sé si después la queda muy muy al final, pero sí, para mí él la tiene que quedar antes para que ella haga esto, termine de hacer esto. Nos van quedando en el camino cada vez más casas, de grandes casas de Westeros, y esto no solo habla de toda esta parte como de que tiene esta obsesión, Canción de Hielo y de Fuego y Game of Thrones, de las consecuencias de la guerra y demás, sino también porque se va acabando un modelo, se va acabando un Westeros que no era. Mira, en estas últimas temporadas no. Tenemos los Tyrell. En la serie, chau. Tarly, queda Sam, que va a tener que ver qué hace. La Night's Watch, no, ya casi que no existe más, quedan 3 gatos locos y ahora mucho menos. Los Frey, Arya se los cargó a casi todos o todos.
Los Tully, ¿dónde está Edmure? No sabemos y es el único que queda. ¿Qué pasó con Robin Arryn a todo esto? Y supuestamente está ahí en el valle siendo loquito, ¿no? No murió, ¿no? Teorías falopa, termina siendo el rey loco. Está tomando toddy en el valle. Los Stark, el apellido Stark, queda Bran, Jon ya no es nunca fue Stark y demás. Los Baratheon, queda Gendry, que va a tener que... O sea, las grandes casas antiquísimas que vienen desde los orígenes de Westeros y demás, se van acabando. Entonces todo eso me lleva a pensar que Dany va finalmente a poder romper esa rueda y que tiene que ver con algo mucho más drástico y dramático de lo que uno puede pensar. Igual vos estás asumiendo que Jon es Azor Ahai. Sí, en realidad, para mí, no, la verdad es que no hace falta que sean tan específicas las profecías como para es Pepito, es Juancito. No, Pepe Zombie no es Azor Ahai. ¿Podemos, por favor, dejar de lado candidatos? El gato de Tommen, que siempre olvido el nombre, tampoco es Sir Pounds. Sí, Sir Pounds no es Azor Ahai, pero claramente es uno de ellos dos. Repasando una vez más, porque es lo más divertido de hablar de Game of Thrones. El ranking oficial. Sí, porque hay diferentes requisitos que tenés que cumplir para ser Azor Ahai renacido. Los repasamos. Número 1. Según las profecías, tenés que tener una relación, tenés que nacer de alguna manera bajo una estrella sangrante, una estrella roja o lo que sea. Dany lo tiene, por un lado pasó el cometa, después ella sale de la pira, no se quema con Drogo y con los dragones y demás, y por el otro lado lo tenemos a Jon, que cuando nace, en la serie por lo menos, Ned apoya la espada de los Dane, que tiene Dawn, se llama, y tiene ahí una estrella, y también cuando él resucita, en los libros están revoleando un gigante, creo que Ungun está revoleando un caballero que tiene un escudo con estrellas. Entonces ahí tenemos una estrella sangrante. Bien. Por el otro, requisito número 2, sal. Se supone que va a renacer entre sal y humo, que sería el tercer requisito. Que, por ejemplo... ¿Pimienta no? No, pimienta okay. No es una ensalada, pero casi. Sal y humo, tenemos... Dany nació en Dragonstone, a Dragonstone le llama Melisandre, por ejemplo, que es un lugar de sal y humo. También cuando ella sale del fuego, ahí tenemos sal de las lágrimas y el humo. Cuando a Jon lo matan, cuando la Night's Watch lo traiciona, dicen que las heridas estaban humeantes y Bowen Marsh llora, así que ahí tendríamos sal. En la serie no pasa eso, ¿no? No se ve el humo. No se ve. Okay. Eso lo describen en el libro. O sea que estas tres las cumplirían ellos dos. También a Azor Ahai siempre se lo relaciona con dragones. Esto lo tienen los dos porque finalmente son los dos Targaryen. Requisito número 5, una espada especial. Se me rompió. A ver, ahí va. Una espada especial, el Azor Ahai original tenía Lightbringer, que la logró, esta espada de fuego, que mató a su amor, a Nyssa, y por eso era tan mágica y loca y demás. Algunos dicen que en Dany puede ser metafórico y que puede ser Drogon, puede ser su dragón. Buah. Y en Jon, que puede alcanzar con Longclaw, con una espada de acero valirio. Tiene que haber también... O sea, en el caso de uno tenemos una espada literal y en la otra tenemos un dragón que podría ser una espada. Bueno, sí. Dale. Pero los dos están como medio ahí. El sexto tiene que ver con un sacrificio. Porque esto de Azor Ahai, que sacrificó a su amada para hacer la espada con la que pudo terminar la larga noche. Acá sacrificio tuvieron los dos. Acá Jon va a sacrificar a Dany, tomá en tu cara. Sí, bueno, en tu cara. Bueno, vos decís, hay muchos que dicen eso, que Jon va a terminar matando a Dany para poder ganarle al Night King, a los otros en los libros. No, yo no creo que Jon sacrifique a Dany, sino que Dany se va a sacrificar por él. Perfecto. Bueno, pues ser, claro. Jon se sacrificó cuando terminó muriendo por la guardia de la noche. Te la tomo. Y Dany, el sacrificio fue Drogo y su bebé Raego, que eso fue terminó... hace 10.000 temporadas. Bueno, y el séptimo requisito clave... ¿Qué es? Es que tiene que tener sangre de Rhaella y Aerys Targaryen. Rhaella y Aerys son los padres de Daenerys, o sea, los
abuelos de Jon Snow. Esto lo dijo una vieja bruja del bosque, le dijo en su momento al padre de ellos, le dijo, de estos dos va a salir el príncipe prometido, y ahí se empezaron a obsesionar todos, por eso Raegar decía... Todo por una vieja, arrancó con una vieja todo. Todo arrancó con una vieja. No, Raegar, ahí, le querés a cualquier boludez. Y ahí podemos hablar un poquito, que ya lo hicimos, pero de Summerhall, el año 259, después de la conquista de Aegon, cuando nace Raegar, Summerhall era esta casa de verano de los Targaryen. En hubo ese día, en el día en el que nació Raegar, hubo un incendio súper trágico que tenía que ver con la obsesión de los Targaryen de volver a tener dragones. Había pyromancers, ahí había magia involucrada, esto lo cuenta hasta Barristan Selmy. Murió el rey Aegon V, murió Duncan de Tol, que es el de los cuentos, que era el Lord Commander de la Kingsguard, murió el príncipe Duncan de Small, y ahí es cuando queda Jaehaerys, el padre de Aerys y Raela, queda él como rey, termina siendo rey gracias a eso. Y fue un momento que esto también explica por qué Jon nació en Dorne para mí, claro. Porque fue un momento súper trágico del que nadie más quería hablar, muy triste, en el que claramente ahí quedaron anotaciones pero muy poco claras y manchadas supuestamente de un maestre, y entonces no se sabe bien qué pasó. Se sabe que había 7 huevos de dragones, que intentaron como hacer algún tipo de magia antigua que ya no estaba más en Westeros, que la fueron a buscar a otro lado para volver a tener dragones, y es muy especial porque es el día que nació Raegar, y esto a Raegar le generaba una gran nostalgia, como que él nació ya como con un sino, como con una cosa medio de apocalipsis, de muerte y demás, y él siempre volvía a Summerhall, a las ruinas de Summerhall, a cantar bajo las estrellas y demás. Y entonces, su destino era ser el papá de Azor Ahai, porque Azor Ahai es Jon. Exacto, sí, pero me lo vas a decir a mí, no, yo no tengo ningún problema con que sea, no tengo ningún problema, pero digo... Peleame un poco más, si no... Para mí, por eso también tiene que ver que con esto de que estuvieran en Dorne y terminaran en la Torre de la Alegría, porque claro, tiene sentido que Raegar la quisiera llevar a Lyanna, a Dorne, a Summerhall, que quedaba ahí y demás. Ya que le compraron la peluquita, o usaron la misma que Viserys, incomprobable, habría que ir a preguntarle al vestuarista. Vamos a ver si en la próxima temporada tenemos otro flashback de Raegar. ¿Con qué propósito sería? Y para mí queda por entender el bardo que armó con esto de que él ya tenía una mujer e hijos, y por qué decidió eso, que seguramente en los libros para mí van a terminar de explicarlo un poco más, porque en la serie ya igual había gente enojada como al final era un turro porque que la tenía Elia con Rhaenys y el otro Aegon, y no le importó y dejó todo por irse como una pibita porque era 7 años más chica. No podemos asumir que era medio turro y listo, todo porque tenía el pelo rubio y cantaba canciones. Claro, con el arpita y qué sé yo. Y es que en realidad para mí choca un poco. Alguna explicación va a ser, quizás en los libros, como él compartía con Elia Martell esta obsesión con las profecías y ella ya no podía tener hijos, quizás en los libros no anulan el casamiento, sino que suman un casamiento y son felices los 3. Eso vamos a tener que ver. Para mí quizás por ahí puede venir un flashback de Raegar en la 8ª. Hablando de gente incestuosa y cuál es el destino de ellos en la 8ª temporada, queda por ver primero a dónde está yendo Jaime después de que abandona a Cersei. Hay indicios que dicen que está yendo al norte directamente. Sí, para mí todo eso indica, porque es el camino de él como terminando de aprender esto de ser noble y bla, y pudiendo finalmente llevarlo a cabo después de tener que cargar con ese estigma de ser el matarreyes que traicionó su juramento de cuidar al rey, bla, bla, bla. Quiere cumplir con su palabra y quiere hacer el bien. Viste que justo se larga a nevar con la escena de Jaime, que Jaime se está yendo y ahí empieza a caer la nieve. Esto es para los que ven boludeces en todos lados. Ahí tenés una prueba de que está yendo al norte, que igual es lo más obvio, ¿no? Se está puteando con la hermana porque no va a cumplir con su palabra. Él está yendo a cumplir con la palabra. O sea, él dio la palabra, va a ir a cumplir con su palabra. Mientras él está peleando en el norte, también se abre la pregunta de: ¿va a sobrevivir a eso? ¿Va a poder volver a King's Landing para cumplir con otra profecía que supuestamente está dando vueltas? No en la serie, sino en los libros,
que es si es el Valonqar o el Valonqar. O sea, ¿quién va a terminar bajando a Cersei? El candidato que más alto rankea en la lista es justamente Jaime, por cómo le gusta la justicia poética a la serie y los libros. Pero con Jaime peleando en el norte, tendría que volver en algún momento, o Cersei tendría que bajar. Todo esto pensando en que tenemos 6 capítulos para cerrar la historia. Sí, veremos. Para mí lo más poético es que él la termine matando justamente por esto, como que ella otra vez esté enloquecida de poder y demás. Yo ya lo dije acá, no creo que muera tratando de dar a luz a ese bebé, y para mí ese bebé no va a nacer. Me pasaron hoy una teoría que dice que ella, que como... El bebé de Cersei es Azor Ahai y es Bran y es el rey de la noche. Que están tratando de hacer un dragón en la panza de Cersei. ¿Por qué un dragón? Porque ella quiere tener un arma para pelear contra... Pues ella no puede hacer dragón, es de otra familia. Un león pueden hacer si quieren. Es otra teoría. Como que, no sé, Qyburn le trajo semen de Valirio de... Es espectacular. No sé, como pará. fosilizado. Como que Qyburn quiere que está gestando un dragón en la panza de ella. ¡Es muy buena! Como que está... yo me imagino algo así, como que así como en Jurassic Park sacó semen fosilizado Valirio de algún lado y se lo metió, puede tener no sentido, sé. pero esa cierra. Claro, Esa cierra es ridícula. Es absurda, pero es cierra. Porque ya los vimos a Cersei y a Qyburn conspirando y entra Jaime y es tipo, ¿qué onda? Sí. Así que tranquilamente podría ser que ese bebé no es de Jaime. No, es de semen de dragón que sacaron de la Dragon Pit. ¿Por qué no? ¿Qué sabes que estaba pasando con los dragones mientras estaban Puede ser, qué sé yo. Quien también rankea alto en la lista de candidatos para matar a Cersei es Arya Stark, que también tiene nombres por tachar en la lista. ¿Quiénes nos quedan? Le quedan Melisandre, sí. Bueno, Cersei, ¿a quién seguía teniendo? Bueno, los importantes esos. Sí, porque Jaime no lo tenía ella en la lista, ¿no? Vamos a chequearlo. A ver, vos chequealo. Y igual, a mí hay algo que me pasa con Arya. En los libros está en un lugar muy distinto, pero en la Arya de la serie, no me gustaría que en la 8ª temporada, en la última, ella siguiera siendo este personaje que es medio como la versión televisiva de Lady Stoneheart, pero que habla y digamos, es una persona viva. Porque esta Arya ninja asesina, me parece que ya está, ya mató a todos los Frey, ya se la agarró con Littlefinger, se cruzó con Nymeria, me parece que ya puede empezar a volver por un camino un poco más, nunca va a volver a ser la misma, no va a ser una niñita así como toda pura y prístina y qué sé yo, pero me parece que hacer que siga en esta cosa de vengarse de los que le hicieron mal a su familia, sin pensar en nada más ni en qué le puede hacer. Por ejemplo, si se la agarra con Melisandre, que ahora no le está haciendo nada a nadie ni nada, y que incluso probablemente para mí vuelva de Volantis con un montón de gente que esté a favor de Azor Ahai Reborn, que es su hermano, o Daenerys, que están juntos y demás. Sería como hasta medio chiquitaje ella, como, pero vas una vez. Aparte, recordemos por qué está enojada con Melisandre. Porque Melisandre quería matar a Gendry. O sea, a esta altura... Por una pelotudez. Exacto, ni siquiera me parece tan grave. Es como, dale, era un amiguito nomás. Se tacharon nombres más importantes de la lista por cosas que no tienen nada que ver con Arya, como por ejemplo Joffrey. Está The Mountain y The Hound. Sí, The Hound lo había sacado después cuando lo dejó vivo. Pero bueno, todavía cuenta. Igual esos me parece que se van a terminar anulando mutuamente. Tenemos a Thoros of Myr, que ya está, lo tachamos. Beric Dondarrion no le queda mucho tiempo tampoco. Me parece que Cersei y Melisandre son las dos que todavía están dando vueltas, que son relevantes a la trama. Y Melisandre ya había anticipado al principio de la temporada que su destino final estaba acá en Westeros. Pero para mí debe tener más que ver con la gran batalla final o algo así que con Arya, porque ya la verdad yo la cago a palos y la mando en penitencia a la habitación. Si está como, estamos todos tratando de ver cómo ganarle a los White Walkers y la otra boluda está con algo que pasó hace 5 años, ya está, listo, si no avanzamos más, amiga. Hablando de The Hound y de Mountain, tenemos que hablar del Clegane Bowl, que como rompe las pelotas con esa estupidez. Sí, pero para mí ahora en la serie lo que lograron con esta temporada al convertirlo, dejando en una especie fanfiction, en una especie de champion del fuego,
con él viendo esta imagen y en Eastwatch y demás, que como todo el tiempo estamos con esta idea del balance y del frío, el calor, el bien y el mal, el Clegane Bowl se va a terminar tratando de eso. Es como The Mountain, lo frío, el muerto zombie hecho de magia oscura y qué sé yo, y por otro lado The Hound, que va a ser como el campeón de rolor y bla, bla, bla. Sobre lo que le dijo, se habló mucho también sobre lo que le dice al hermano, ¿sabés quién viene por vos? Y eso, me parece que no hay tanto para leer entre líneas. No sé si vos interpretaste algo que yo me perdí, porque se habló como demasiado. Yo interpreté él y el fuego, como eso, él The Mountain lo agarró. O sea, que a él vio algo en el fuego. No, como toda esta representación, yo no me tomo tan literales las cosas, entonces me pienso que como todo tiene una especie medio de cierre poético, como hablábamos recién de Jaime y Cersei, para mí lo que le dijo es, lo que se te viene es esto, vos cuando yo era chico eras un turro, me agarraste la cara, me la pusiste contra el fuego, okay. Eso iba a volver, te iba a volver de alguna manera, entonces para mí lo que le va a volver es algo relacionado con él y con el fuego, una cosa así, o sea, o él lo va a terminar quemando o él lo va a terminar matando sin que tenga que haber fuego literalmente, pero como en una representación, ¿no? Es como que hay un vínculo ahí entre los dos y el fuego porque él es el que le quemó la cara. Y volviendo a Cersei, hay una semilla que se plantó en esta temporada, que no es la del dragoncito dentro de su útero. ¿Funciona así la reproducción? No sé bien si está bien lo que dije, gracias. No fui al colegio, estoy subescolarizado. Es el tema de la Golden Company, que lo habla con Tycoon Stories, con el amigo Mark Gatiss hacia la mitad de la temporada, y es algo que no termina agarpando en esta tanda de capítulos, pero sabemos que es algo que viene, este grupo de mercenarios que se va a sumar al ejército de Cersei, entiendo. Sí, y que va a tener que ver para mí con, así como que están diciendo que es muy complicado armar el cronograma de rodaje y también el de postproducción, va a tener que ver para mí con eso, porque son muchos, son muy los vistosos, elefantes. Tienen elefantes, entonces para mí ahí va a haber una platita en eso. Así que si quieren saber por qué la octava temporada va a tener menos capítulos, son por los putos elefantes. Por los putos elefantes esos. Algo que yo descarto desde ya, que algunos preguntaban en los mails, es que la Golden Company aparezca con este Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar original, que en los libros es ya también conocido como Young Griff, que Varys es el que cuando estaba por matar The Mountain, cuando llegó el saqueo de King's Landing a los hijos de Rhaegar, cambió el bebé y él se quedó con el verdadero Aegon, y ahora él está tratando de instalarlo en el trono de hierro. Para mí ese Aegon es falsísimo, es probablemente un descendiente de Blackfyre, que son como una rama de los Targaryen. No creo que sea el Aegon real. Para empezar, no tiene sentido que toda la saga te vayan contando la historia de dos personas, Dany y Jon, y de golpe te metan a cualquiera y te digan, no, en realidad era este es una distracción, una piedra en el camino para Dany y Jon, que va a complicar ahí las cosas, pero no es el original. Aparte, Varys no es un tipo ni en los libros ni en la serie que vos le digas, ay sí, esto, la verdad es que me reconvenciste, te creo. ¿Te parece que en los libros Euron Greyjoy va a tener un rol mucho más importante que el que está jugando en esta instancia de la temporada, que casi es border comic relief? Sí, lejos. En los libros es un personaje mucho más poderoso. Como hay más magia en los libros también, él está muy relacionado con todo lo oscuro. Él tiene sirvientes mucho más poderosos y tenebrosos, y él dice que tiene este cuerno con el que puede controlar dragones, o sea... Recordemos que la tapa del próximo libro es el cuerno, ¿no? Sí, ahora cuando hablemos un poco del muro vamos a hablar... Hay dos cuernos y... Es un personaje mucho más rico y que tiene muchas más herramientas para hacer lío en la trama real. Para mí es una de esas cosas que él va a tener un papel más importante en el desenlace de todo, Euron, en los libros, pero que tuvieron que resumir un poco porque ya también es difícil en una serie meter un personaje después. Es que lo metieron de manera medio torpe, le cambiaron la personalidad en la siguiente temporada y no se termina de entender cuál es el propósito final del personaje en la serie. Sí, claro. Sí, no se entiende bien. Para mí, Theon, hablando de los Greyjoy, va a tener que terminar esta cosa que empezó en este último episodio de tratar de volver de redimirse, de ser un hombre completo. Probablemente, yo creo que va a tener que morir salvando a la hermana o algo así. O implantarse un pene nuevo.
O también, ¿no? Por toda esta charla que tuvo con Jon, me parece que tiene que reencontrarse con lo que alguna vez fue y convertirse en un hombre completo. Y para mí la tiene que quedar salvando a la hermana. Algo tienen que hacer con Bran para la 8ª temporada y yo me imagino que para el final... Así es el Night King. Él tendrá que irse a la cueva porque no puede estar él ahí disponible tipo Google de Tal los cual. humanos. Me parece que él va a entender... Es demasiado conveniente todo. Exacto. Que él igual... Algo que no se dijo para mí, viste que incluso quedó una escena que al final no usaron en la que se veía a Sansa hablando con él y demás. Para mí algo que sobrevoló en esta temporada es que él también está entendiendo, y lo entendió con lo de Hodor, que no se puede meter. Entonces, que si a él no le vienen a decir, él no puede decirle a la gente, te doy esta daga para que mates a Littlefinger, que era un turro y demás, porque si no, él tiene tanto poder que puede terminar cambiando el devenir de las cosas si no es su trabajo. Para mí, él va a terminar yéndose de vuelta a la cueva esa o una cosa así. Algo que la 8ª temporada, sí o sí, hablando de Bran Night King, que va a tener que enfrentar, son un montón de preguntas que nos quedaron del Night King, ¿no? Como por ejemplo, esto de, ¿es un verdevidente? ¿Puede ver? O sea, ¿cuál era el plan del Night King? Primero, ¿por qué está tan obsesionado? Siempre George R.R. Martin habló de que eran criaturas que no eran esta cosa medio tolkieniana del bien y el mal. Es como una bola de mal que viene a matar gente. Entonces necesitamos saber un poco más de qué pasó después de los Hijos del Bosque lo hicieron al primer White Walker. ¿Qué pasó que terminó convirtiéndose en esto? ¿Por qué es que quiere destruir a la humanidad? Y dos cosas muy importantes. ¿Cuál era el plan original de él del Night King para derribar el muro, para hacerle un agujero para que puedan pasar? Y si él supo que iban a ir con los dragones. Yo me imagino que algo de eso va a haber, esto de él tenía un plan o sabía que de alguna manera iba a poder hacer que Dany fuera con los dragones para allá. Porque otro tema también del que se habló mucho después de The Dragon and the Wolf es sobre la magia del muro y cómo fue que cayó. Weiss y Benioff dijeron que ellos llevan años sabiendo que lo iban a tirar de esta manera. Para mí algo que en la serie era difícil que pasara era que todo el muro se cayera. Yo acá ya lo había dicho, me parecía que le iban a tener que hacer un agujero o una cosa así porque ignoraron el cuerno, que es el de la tapa de Winds of Winter, si no me acuerdo mal es ese, que es el de Joramund, que supuestamente tiene el poder. Joramund era el Mance Rider de antes, el rey del otro lado del muro, de los Free Folk, que tenía este cuerno con el que supuestamente se podía tirar abajo el muro hecho con magia, viste, ya en la serie también nos dijeron, no es solo hielo y piedra, hay hechizos también que lo sostienen. Ya vimos a Benjen que decía que no podía pasar porque los muertos no podían pasar. Ese cuerno no está en la serie, en los libros se puede jugar con mucha más espectacularidad que en la serie no. Weiss y Benioff también dijeron lo fácil que era escribir en la computadora y ahí se cae el muro y después hacer ese agujerito en el muro. Entonces para mí, en los libros va a estar la caída del muro más relacionada, va a ser algo más espectacular y va a tener que ver con ese cuerno. Y acá algo van a tener que explicarnos en la próxima temporada sobre... Ellos dijeron que ya tenían planeado que fuera un dragón, probablemente seguros ya sabían que iba a ser Viserion, porque por esto de que la magia iba creciendo, vino con los dragones y ellos se convierten en un arma tan grande como el muro y demás. Entonces vamos a tener que entender un poco más cómo el Night King lo usó a Viserion y la magia de Viserion como dragón resucitado y cómo pudo interferir con los hechizos que protegían el muro. Más allá de cómo caiga el muro en los libros, más allá de cómo reaccionen Jon y Dany a su parentesco, de quién se siente en el trono, si va a haber un trono efectivamente, cómo será la gran batalla entre el ejército de los muertos y la gente que está viva todavía. Hola. ¿Qué va a pasar con Cersei? ¿Qué va a pasar con Jaime? Todas son preguntas que no tienen ningún sentido si no sabemos cuándo vuelve Game of Thrones, cuándo arranca la 8ª temporada de la serie. Se habla mucho directamente, mucha gente que da por sentado que va a ser recién en 2019, pero ¿qué pasa? La producción empieza en octubre. También es cierto que, pese a que van a ser menos capítulos, son 6 de 80 minutos más o menos, el rodaje va a ser más largo porque hay cosas más complejas para filmar.
el tema es si llegan a la fecha a una fecha de estreno razonable para la serie, ¿no? Por ponerle, generalmente la fecha de estreno es en abril. Esta vez se estrenó más tarde. No sé si tiene mucho sentido estratégicamente, ¿no? Estamos hablando de programación. Acá no tiene nada que ver cuántas ganas tengan los fanáticos o cuántas ganas tengamos nosotros de que vuelva la serie. No es estratégico estrenar una serie de esta magnitud, dejarla para fin de año. No, recuerden que quedó afuera de los últimos semi por eso, por haber cambiado la fecha. O sea, a una serie le cambia mucho, igual que una película con potencial en los Oscars, le cambia mucho la fecha de estreno porque entras o no entras y demás, no solo por el tema del público, sino también por eso, por después los premios que Game of Thrones arrasa y esta va a ser la última. ¿Y en qué quedó el tema de los spin-off? Que no hubo novedades. Los spin-off tienen a varios, creo que ya tienen a los 5. Recordamos, para el que no lo sabe, se estaba trabajando en proyectos de series nuevas basadas en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Ya dijeron varias cosas. Para empezar, tienen a varios guionistas conocidos trabajando en 5 por ahora. Esto no quiere decir que llegue más de uno o que llegue uno. Creo que va a ser uno. Ya dijeron, sí. Lo dijo, creo que Jane Goldman, la guionista de Kick-Ass. Sí, que ella está trabajando en uno y con apenas y deslizó algunas cosas. Sabemos que dijeron que no va a estar antes del año cumplido de que termine la serie. O sea, no va a salir antes de la serie y no quieren ni siquiera anunciarlo porque no quieren sacarle, ya lo recontra dijeron, el foco y la atención a la 8ª temporada. Después, George R.R. Martin, que está trabajando en todos estos, dijo varias cosas. No van a hacer historias de Duncan Egg porque no quiere que le pase, esto es real, lo dijo, no quiere que le pase como con Game of Thrones, que terminaron contando la historia, contando el final antes que él, y como él todavía tiene novelas cortas para contar de estos personajes, no va a ser de ellos, no va a ser de la rebelión de Robert, porque él dijo que cuando termine Canción de Hielo y de Fuego con Vientos de Invierno y después Sueño de Primavera, ya vamos a haber entendido todo de la rebelión de Robert, sí, y vamos a tener todos los detalles, así que no va a quedar nada por contar, eso no va a estar. Sí dijeron que va a ser de personajes, dijeron sobre eventos del pasado que vamos a poder nosotros entender que tuvieron lugar antes. Pero no van a ser la gran Star Wars de contar historias que están prácticamente pegadas a las películas que ya conocemos. No va a ser algo exacto. Incluso dijeron que ni siquiera tiene por qué ser en Westeros. Westeros es uno de los continentes, después el otro más conocido es esos. ¿Qué más dijeron? Bueno, eso falta muchísimo, así que todavía vamos a tener mucho chisme y cosita. Empezamos a dejar atrás esta temporada de Game of Thrones, esta temporada de Hodor, y con la hermosa costumbre con la que venimos arrastrando los finales de temporada de este podcast. Llega el momento de que entre Elton John y le dedique Candle in the Wind a Littlefinger. A todos los Frey, o casi, no sabemos, o los que importaban. Walder Frey, que lo habíamos despedido ya el año pasado, y en una escena magistral de arranque de esta temporada, liquidados en conjunto por Arya. También es momento de despedir a otro integrante del clan Stark, que no solo murió una vez, sino que murió 2 veces. El querido tío Benjen, también conocido como Cold Hands. Siempre estarás caliente en nuestros corazones. Que ahora murió. Murió para siempre. A Olenna Tyrell, nuestra Mirta Legrand de Westeros, que hizo el mic drop más grande de toda la serie. Probablemente decirle a Cersei que fui yo. Fue hermoso, un gran momento, también le mandamos un abrazo. Y Benjen Stark no podrá revivir porque no hay toros de Mir tampoco dando vueltas. Le decimos adiós a esta persona que revivió a Beric Dondarrion. ¿Cuántas veces? 6, 7, 6, 7, 8. Sí, era más o menos. También le decimos adiós a Deacon Tarly y a papá Randall Tarly, que se quedaron ahí y dijeron, no vamos a hablar la rodilla, no vamos a hablar. Pero antes de que vos elijas a quién despedir, yo quiero que te tomes este momento para decirle adiós a las Sand Snakes como corresponde. De verdad las voy a extrañar un montón. Creo que el aporte que hicieron en la trama fue muy, muy grande, muy importante, que dejan una huella imborrable en nuestros corazones. ¿Cómo se llamaban?
Era a propósito. No, Ovaran, Nymeria y Taín. Tomás Sargenti. Y el área que no la vimos morir en cámara, pero ni falta que la novia de Oberyn, pero ya está, lista, se la quedó. Bueno, Littlefinger, obviamente, lo mencionamos al comienzo. Ahí murió de rodillas, suplicando, llorando, como el bebé que era en el fondo. A los NN que fueron del otro lado del muro con los 7 magníficos, y no nos importaron, pero también, un besito para ellos. Hablando de bebé, despedimos a Viserion, que ya lo vimos morir una vez, seguramente lo vamos a ver morir una vez más antes de que termine la serie, porque ese es el destino de todos los zombies. All zombies must die. Así que para mí la muerte más rompecorazones de esta temporada, con su combustión en el aire. Le decimos adiós a Pepe Zombie también. Casi no lo conocimos. Sí, fue un placer igual. Los momentos vividos con Pepe Zombie, la verdad, siempre van a quedar en nuestro recuerdo. Esa foto, ¿no? En Bariloche, ahí en Cerebro, tomando un Satanás. Pero así como le decimos adiós a Viserion, cerramos, me parece, este In Memoriam con el muro, ¿no? Adiós, querido esa muro. Pared hermosa que nos separaba, que nos protegía, que ahora necesita... No. Sí, porque ya estoy en Winterfell. Claro, sí, Fiorella, ahora va a necesitar Winterfell. Una puerta Pentágono, es buen momento, aproveche. Gracias, para Pentágono. Ir a ver qué se puede hacer con ese agujerito. Chau, muro, chau. ¿Y Ed Sheeran entra en el In Memoriam? Yo creo que sí, porque yo no le doy ni 2 días ahí. Ponele que zafó de todo esto. Ahora cuando vayan están yendo todos para arriba los Dothraki, no sé qué, lo encuentran todo rosado en el medio cantando sobre Cuando vean un zombie colorado sabrán que es Ed Sheeran. Pero no está dicha la última palabra en esta temporada de Hodor, porque tenemos 1.000.000 de mails para responder que nos quedaron de los episodios anteriores. Primero que nada, muchas gracias a todos los que nos mandaron su Necroprode. Ahora vamos a repasar algunos, porque de verdad son un montón. Quiero que sepan que leemos todos y cada uno de los que nos llegan. Algunos los leemos acá, otros los respondemos por mail justamente. Y los que no les hacemos mención no se sientan discriminados. No es que son los hijos que queremos menos, como el primer Aegon Raegar, que fue y le puso el mismo nombre al otro y no le importó que lo habían matado. Pero bueno, no me estás callando vos. No me estás diciendo que me calle. Oh, no te estoy cayendo porque estoy tratando de leer todas estas cosas que mandaron. Bueno, hodor@posta.fm es nuestro mail. Y el primer mail que tenemos hoy es el de Andrés Suárez, que dice: ¿por qué no le dieron importancia al regreso del tío Benjen? A la única conclusión que llegué es que hace parte del ejército del Night King. Creo que volverá a aparecer en la próxima temporada. Los escucho desde Medellín, Colombia. Gracias, querido Andrés. Para mí, no es que no le dieron importancia, sino que fue como nosotros dijimos que era tipo como un Benjen ex máquina, ¿no? Que es como una salvación de último momento para un personaje que necesitaba ser salvado, y eso fue lo que se les ocurrió para salvarlo. No creo que tenga una tercera vida. No, yo creo igual que también era un capítulo en el que venían hablando mucho del propósito, por qué volvimos. Era Beric y Jon diciendo como para qué nos trajeron de vuelta esto y el otro. Entonces era cerrar esta historia, y el último propósito de Benjen fue ese: lo salvó a Bran, ahora lo salvó a Jon, listo, adiós para siempre, me voy. Para mí se murió, no vuelve más. Es el último, incluso casi que se despide. Para mí no va a volver Benjen, no es parte de... No creo que funcione así, como que ahora se termine convirtiendo en uno de los muertos que pueden manipular los White Walkers. Lucía Molina nos manda un mail de subject de North Remembers y dice: hace poco me mandé a hacer un buzo con la leyenda de North Remembers. Una amiga genia. Una amiga me preguntó por qué me había hecho un buzo con una frase tan triste, y me dijo que cada vez que me lo había puesto va a querer llorar y pegarle un Lannister. Me sorprendí porque la frase para mí representa lealtad, unión y fortaleza. ¿Qué representa para ustedes? ¿Tiro el buzo? No, yo también lo tengo tires. un buzo y tengo un vaso y tengo un... No, para mí representa todo lo contrario, representa esto como incluso de la manada sobrevive cuando cae la nieve y llega el viento blanco y demás. Para mí tiene que ver con eso, con orgullo de ser de donde se es y de el honor, luchar contra la traición y bla, bla, bla. Para mí no es nada triste. Nos escribió también Alejandro Balbi y dice: hola, soy el que no ve la serie. Capo. Ya que el próximo es el último episodio... Mucho gusto, yo soy el que no lee los libros. Él tiró como un par de cosas que le parecía que iban a pasar en el último capítulo. Y dijo, por ejemplo, van a pasar, dice: ya que el próximo es el último episodio de Game of Thrones en mucho tiempo, y solo para que tengamos conciencia de todo el tiempo que va a pasar, les tiro un par de dots. A ver. Dice:
Van a pasar obviamente 2 años nuevos. Muchos de los que hoy tienen 38 van a tener 40 la siguiente vez que le vean la cara al Rey de la Noche. En Argentina vamos a estar otra vez en campaña electoral. No solo eso, sino que va a ser año de la madre de todas las batallas. Los que sacaron un crédito hipotecario van a seguir pagándole al Banco de Hierro. Muchas parejas que ven hoy GOT juntos van a estar separadas. Otras casadas. Niños que no han nacido probablemente estén dando sus primeros pasos y sus padres no van a poder ver la serie por culpa de estos pendejos, y a George R.R. Martin solo le van a faltar un par de meses para terminar el próximo libro de Game of Thrones. Sí, es probable porque ya sabemos que no va a salir en el futuro cercano. Todo este downtime que vamos a tener entre temporadas es claramente oportunidad para que completen las temporadas que faltan cubrir en Hodor. Sí, pueden contestarme en Dothraki, vota en... Les dejo algo que descubrí. Es una escala para calificar qué tan héroe es un héroe mítico y se llama escala Raglan. Si el héroe cumple una de estas cosas gana un punto. Cuando hice la cuenta me dio que Jon tiene 8 y Dany 10. Igualmente Chupala, Dani. No sé tanto de Canción de Hielo y Fuego como para decir que es así. Si Lady Fiorella le place, me encantaría que me cuente su opinión sobre el tema. Ahora después lo vamos a ver porque es muy extenso, pero soy muy fan de esta gente que no ve la serie y escucha Hodor. Me encanta. Acá Víctor dice, no muere nadie. Pone Subject, estuvo bastante cerca, te digo. Dice, sí, por alguna razón, los barriles con cangrejo fermentado que tenía Davos terminan en las cocinas de desembarco del rey convertidos en canapés. Al comenzar la reunión, Cersei ordena alimentar a los invitados. Jon comienza con el mismo discurso de siempre y siente un calor interno que solo puede ser saciado con la primera mujer a su alcance, que resulta ser Cersei. Ella no ofrece resistencia y todos observan a Juanito y a Cersei hacer la chanchada. Pero a esta altura, el efecto les había pegado a todos los presentes, sí, a las mujeres también, por lo que se transforma en una orgía monumental. Jaime finalmente logra ensartar a Dany, porque finalmente... claro, ya entendí. Euron tratando de dedear a medio mundo. Brienne baja la guardia y hace muy muy feliz a Tormund. Podrick hace lo que mejor sabe hacer. Finalmente ocurre el Clegane Bowl a espadazo limpio, guiño guiño, descontrol y más descontrol. Esto es observado por el Night King, que puede guarguear en el zombie secuestrado. Ve cómo los líderes de Poniente garchotean a más no poder y decide no invadir este continente lleno de degenerados incestuosos polígamos. Al retirarse los caminantes, comienza la primavera. La temporada 8 van a ser 6 capítulos mostrando la gran orgía de Pozo Dragón, tal como se la conocerá en las canciones. Fin de la saga. Yo ya no sé igual quién está peor que con estas obsesiones con la caca y el incesto, si los que hacen la serie y George R.R. o nosotros. Chiquichic. Saludos Lolopalusa y Florchus, dice Gastón. Les cuento que soy médico, vivo en Jujuy, pero trabajo en Salta, así que en el viaje descubrí este maravilloso podcast hace 3 semanas, asimismo quedé tan manija que empecé a escuchar los demás capítulos, y ya que solo veo la serie, la sabiduría de la genial Lady Sargenti me sirvió un montón para aprender sobre Westeros y alrededores. Pregunta, ¿qué pasará con Hodor cuando termine la serie? ¿Debemos esperar hasta 2018-19 para que vuelvan? Sinceramente espero que no. Si hacen un podcast sobre otra serie, estaré fielmente escuchando. No entiendo muy bien si pregunta cuando termine la serie o ahora cuando termine la temporada. Hodor va a volver el año que viene de alguna manera, aunque no vuelva a Game of Thrones, y cuando termine la serie será otro cantar. Veremos qué pasa llegado el momento. Y pregunta, ¿es posible esperar un final feliz la próxima temporada? Bueno, nada, agridulce es lo que dicen, ¿no? Sí. Delfina nos manda una duda sobre la sucesión Stark. Dice, escuchando el último episodio me surgió una duda. Siempre hablamos de quién sería el legítimo heredero de los Targaryen, ahora que se sabe. Pero ¿cómo dejaría esto a House Stark? ¿Se puede ser heredero de 2 casas al mismo tiempo? ¿O gana Sansa por ser hija de Ned y no de Lyanna? Sí, todo lo que pasa ahora con la sucesión de las casas que quedan y eso es como bastante raro todo, porque además el apellido Stark, ¿no? Quedaron como Bran no va a tener hijos, entonces queda todo bastante comprometido. Habrá que ver. Para mí es Sansa la Lady Winterfell. Para mí Winterfell va a ser de Sansa. Acá Ivana nos manda su Necroprode Adivina Quién. Dice, espero que les guste el juego estilo Adivina Quién en versión Necroprode. ¿Te conoces el Adivina Quién, no? Sí, es el que vas bajando las fotitos, ¿no? Que preguntás como, el de las fichas. ¿Tu personaje tiene pelo colorado? ¿Tiene bigote? Sí. Dice, no incluye animales ni niños pequeños porque es un juego familiar, también porque no tenía más fichas para agregarlos. Y nos manda Guess Who Dies Necroprode Edition, una cosa espectacular que la compartimos en el Instagram de Posta, en @postafm, en el que dice, ¿Is your person someone? O no one. ¿Is your person dead? ¿Is your person a tree lover? ¿Does your person get burned?
Does your person sleep with his relatives? Estoy haciendo el inglés mal a propósito porque me causa gracia. Is your person a really good friend and only a friend? Adivina quién muere. Necroprode Edition es una cosa hermosa en la que puso hasta a Pepe Zombie y lo pone a Tormund al lado de Brienne haciéndole ojitos. Sí, está el Night King en el medio, está Dany y Jon en sus costados, está perfecto. No tengo manera de describirles lo hermoso que es esto. Igual observando, lo único que veo es que el único que murió en el último episodio fue Littlefinger. Sí. Justamente. Y Pepe Zombie. Y Pepe Zombie, claro, es cierto. Sí. Así que, Ivana, esto es una labor de amor, realmente. Es una locura. Sí, y nos manda algunas ideas. Decía que moría Littlefinger con la daga de Bran al grito de Chaos is a Ladder, que moría Theon, que Pepe Zombie va derecho al matadero, capaz Qyburn lo capture para estudiarlo, y dice: lo que espero es que alguien mate a Euron porque hace rato que no sabemos en qué anda, y en mi necroprode pesimista temo por la gente de Winterfell. Estando Jon y compañía en la reunión, Euron podría ser de las suyas en las tierras del norte. Seguro no la pego en nada porque el episodio es largo y pueden pasar muchas cosas, pero ese mi intento le pegó bastante. Sí, bastante. Y una obra de arte de verdad. Uh-huh. Acá alguien me manda una invitación en LinkedIn. No sé cómo llegó al mail de Hodor. No. Bien, a ver. Sol dice: buena, Fío y Lucho. Hola. Primero quería decirles que todavía estoy llorando por no haber podido ir. Bueno, no pude ir a Suspiria cuando hicimos el otro día el festín de cuervos. Y dice: resulta que tengo un amigo quien todo el tiempo usa el título "yo leí los libros y vos no". Por esta razón no suelo discutir con él, aunque a veces suelo preguntarle un par de dudas que me quedaron. La cuestión es que en el último episodio de Hodor hablaron sobre cómo el muro tiene alguna especie de hechizo que no deja pasar a los White Walkers. Yo hasta ese entonces eso era lo que había entendido de la serie, pero nunca supe bien cómo era el origen de esto y cómo funciona, porque no entiendo bien cómo sacaron al Pepe Zombie, por ejemplo. Cuando voy a consultarle esto a mi amigo, no solo me acusó de que invento cosas, sino que cuando le conté que se lo escuché a ustedes, también me dijo, y lo cito: dejá de seguir teoría falopa. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo funciona esta magia del muro? ¿Y cómo hago para cerrarle el ocote a mi amigo? Les mando un abrazo fuerte de final de temporada. Esto no es ningún invento que el muro tiene hechizos. Puede ser una leyenda como toda la magia en Game of Thrones, que igual Cersei el otro día dijo al final era todo real. Esto fue mencionado en los libros y en la serie. Pepe Zombie para mí lo pudieron pasar porque lo estaban pasando los vivos. Entonces había como una cuestión completamente distinta a que pasaran los muertos por propia voluntad. Creo que pusimos hay un ejemplo textuales. Mientras Fiorella busca las citas textuales. Vamos a agarrar al amigo de... Creo que habíamos puesto el ejemplo de los vampiros, ¿no? Que alguien los tiene que invitar. Para que un vampiro entre en tu casa, vos lo tenés que invitar a pasar. Acá tal vez estamos leyendo demasiado entre líneas. No conocemos las reglas de estos hechizos. No sabemos mucho sobre esto. Ahora vamos a ver qué dicen estas citas. Pero es probable que tenga que ver con que los muertos no pueden pasar por voluntad propia, pero sí que los vivos los puedan hacer entrar. Sí, hay citas textuales. Esto de el muro no está solo hecho de hielo y piedra, no lo dije yo, es una frase que sale directamente de los libros, que fue mencionada en la serie. La gracia es que el muro lo hizo Brandon the Builder, el que fundó la casa Stark, y que lo hizo con gigantes y con Children of the Forest, y que los Children of the Forest fueron los que le pusieron toda esta magia que es similar a la que hacía que no pudieran entrar. ¿Se acuerdan? A la cueva del cuervo de 3 ojos, que cuando el Night King lo tocó, esto en la serie, lo tocó a Bran, pudo pasar. Esto no es, me causa gracia porque no es ningún invento ni nada. Hubo momentos en la serie en los que se mencionó, en la serie incluso Benjen dice: yo no puedo pasar porque los muertos llegan hasta acá, y ahí uno termina de entender que está muerto. También hay muertos y muertos. Hay muertos y muertos. Claro. Hay distintas categorías de muertos. Sí, hay muchas frases y citas, y ni siquiera es como algo que no se dice y no está comprobado. Así como todo lo que tiene que ver con lo mágico, algunos no lo creían porque hace mucho que no se veía, pero es algo que se sabía del muro. Para empezar, con respecto al muro, Lord Commander Mormont le dice a Sam, le dice que el muro fue creado para cuidar el reino de los hombres y no de otros hombres. Le dice que esos son lo que son los salvajes. Pasaron demasiados años, Tarly, demasiados años, le dice, y nos olvidamos de quién era el verdadero enemigo. El verdadero enemigo, los White Walkers que están del otro lado. Acá nos manda Palama desde Chile.
su teoría falopa. Dice, mi teoría es bastante acertada sobre el final, o sea, tiene imprecisiones, pero estuvo bastante encaminado. Dice, mi teoría sobre las muertes de hoy, refiriéndose al último capítulo, es que solo morirán 2 y tal vez 3. Ya que Cersei morirá por la profecía del Valonqar y bla bla bla, creo que ocurrirá de la siguiente forma. Todos van a estar... Igual, aprovechamos esto para recordar que eso es algo que no se habla en la serie, sino en los libros. Sí. Todos van a estar reunidos para presentar a Pepe Zombie con Cersei, y Jon va a explicar que se les puede matar con vidriagón o acero valirio. Van a estar en eso probablemente bebiendo vino. Es muy interesante cómo lo describe, bastante parecido a lo que pasó finalmente, que le pusieron como un PowerPoint, ¿no? Y Qyburn va a intentar analizar a Pepito, pero por esas cosas inexplicables se le va a soltar y va a atacar a Cersei. No la matará, pero sí la dejará herida de gravedad. En eso, Brienne le entrega a guardajuramentos a Jaime. Es probable que se la entregue antes porque ya cumplió con su juramento a Catelyn. Y Jaime matará a Pepe Zombie, se acercará a Cersei, que se estará desangrando sentada en el trono de hierro, y ella le pedirá que la mate para no sufrir más. Jaime la mata con guardajuramentos y le jurará que derrotará a los blanquitos que quieren cruzar el muro. La tercera muerte ocurrirá solo si existe algo de justicia en Westeros, y será la de Meñique. Me da lo mismo si lo mata Arya o Ghost, pero por favor, mátenlo. Bien. Sí. Bien. Espero que haya jugado al Necroprode con algunos de sus amigos, ya que seguro se sumó algún que otro. Asado o algo. Sí. Carlos Daniel Andújar nos escribe y dice: hola chicos, les envío este humilde cuervo con una duda que no me dejó dormir. Ponele, en realidad mi insomnio se debe más a que tuve que ver el capítulo a las 3 de la mañana porque estaba en Barcelona. Mi afirmación es la siguiente: Varys no puede desconocer la naturaleza del linaje de Jon, el nuevo Aegon. Sus argumentos son: durante la rebelión de Robert, Varys oficiaba como jefe de los espías para Aerys, por ende pocas cosas habrían de escaparse de su conocimiento. Sí. Todos sabían que Raegar había secuestrado, entre comillas, a Lyanna. Varys no podía desconocer la presencia de 2 guardias reales en la Torre de la Alegría custodiando a Lyanna. Todo el mundo sabe que de la misión de rescate de Ned solo sobrevivieron él y Howland Reed. Es por todos conocido que Ned vuelve de la guerra con un bastardo. Conclusión: si alguien puede deducir que Lyanna estaba en la torre esperando un bebé y que ese bebé es Jon, ese alguien ha de ser Varys. Claro. Mi pregunta: ¿se guardó esa valiosa información o estamos ante una laguna argumental? Agradecería mucho que expresaran su opinión. Perdón si se hizo largo. Soy Carlitos, el del Necroprode ¿viste Nico Gaya que había hecho? Sí. Él es Carlitos. Les pegué un baile a todos, bicampeón de Necroprode. Para mí, Carlos, no es una laguna argumental, porque no significa, es como lo de Qyburn, no significa que sepan todo lo que pasa en Westeros, claro, todo el tiempo. Y recordemos que ya para esa altura Raegar y Aerys tenían como una especie de enfrentamiento bastante elegante y bastante House of Cardsiano. Entonces hay muchas cosas que Varys no sabe, o nosotros no sabemos que sepa Varys. No me parece, porque si no ya termina siendo como una especie de Bran de los chimentos. Varys que lo sabe todo. Por ejemplo, todo lo que pasó en Harrenhal, Varys no lo sabe. Hay rumores y cosas, como por ejemplo Littlefinger, que le vimos la cara, que sabía que Lyanna no había sido secuestrada. Yo no creo que Varys tenga por qué saber que de la Torre de la Alegría salió un bebé, porque sobre todo porque pienso por cómo se movía, los indicios que hay de cómo se movía Raegar en ese momento, que fue muy secretoso, solo con su gente de confianza, con sus caballeros de confianza, sus amigos. No creo que Varys tenga por qué saber que de ahí salió un bebé y que ese bebé era hijo de Raegar y no de Ned. Facundo Godoy nos hace una consulta la semana pasada, cuando hicimos el episodio en vivo en Radio en Casa después del final de temporada. Pasamos algunos temas de Game of Thrones a modo de previa, y acá nos pregunta si tenemos una playlist en Spotify o alguna plataforma con la música que pasábamos antes de arrancar. En Spotify están todos los discos con la banda de sonido de la serie, incluyendo el de esta temporada. Que de hecho dijimos que la estuvimos escuchando, leyendo los nombres de los temas y especulando sobre si podían tener spoilers. Claro que sí. Hay una buena consulta de una Fiorella. Dice: buenas tocaya, hola señor Canchero. Hola. Dice que fue el predictivo, pero que lo dejo así. Tengo una pequeña duda. Antes que Sam efectivamente confirme el casamiento de Rhaegar y la lobita del norte, Bran dice que el nombre que le dan a Jon, o sea, el verdadero nombre de Jon debería ser Sand, no Snow. ¿Por qué sería Sand? Eso sería si fuera un bastardo de Don, pero él sería un bastardo de Rocadragón o de Desembarco del Rey. Jake
Jaque, pero está escrito como Jake. Jaque mate, Jake Mate, doña Cama Elástica. Otra cosa, soy la única que considera a Jon poca cosa para la misa de todos nosotros. Este salame no consiguió nada, solo tuvo suerte. No, estoy de acuerdo, todo lo contrario. La remó, pobrecito mi vida. Y ahora hasta suerte genética. Sé que me pongo en contra de mi coequiper de nombre, pero yo soy la sangre del dragón. Muy bueno el podcast, se volvieron un vicio para mí. Mándenle un saludo a Pato, un amigo que se hace pis. O sea, que se está haciendo pis en este momento, Pato. Bueno, si hablamos de caca en este podcast, podemos hablar de pis también. En realidad, saben que hay como toda una... Pueden buscar en foros y demás, toda una charla con respecto a los nombres de los bastardos, porque en algunos casos, por ejemplo, los bastardos de Robert Baratheon tienen el apellido de acuerdo a dónde nacieron y dónde se criaron, en realidad. Entonces, no tiene por qué ser de dónde es el padre, o sea, no tiene por qué ser Rivers, Jon, tampoco por dónde nació Don, sino Thomas Snow, porque ahí fue criado. No hay una regla muy clara que yo sepa con respecto a los bastardos. El mejor ejemplo son los de Robert Baratheon, que tiene con todos los nombres porque fue dejando criatura por todo Westeros. Tengo un hermoso mail de Laura de Torrecillas. Dice, hola Fiorella y Lorenzo. Si a mí me dice Lorenzo, porque vos no te dices Florencio, no lo entiendo. No sé. Mi nombre es Laura y soy de Sonora, México. Lo sigo desde hace 2 años, me quedé enganchada. Bueno, muchas gracias las cosas lindas que dice. Hasta ya tengo nuevas palabras en mi diccionario que acá nadie me las entiende, como falopa, chanchada, boca, campeón, mina, copado, quilombo, birra, chota, garchar, garpar, posta, entre tantas otras. Hablan ustedes muy bonito y divertido y nunca son aburridos. Qué amor, quería leer este mail porque siempre me gusta. Soy muy fan de los mails que dicen estoy aprendiendo palabras nuevas. Y son todas horribles. Les enseñamos el peor argentino del mundo. Son todas un asco. Hay varios que escribieron preguntando sobre Tyrion y a ver si en realidad se pasó al lado de Cersei. Para mí eso no, creo que lo dijimos en el episodio pasado en vivo. Para mí no tiene sentido con el arco y el camino que está haciendo Tyrion en la serie. No va a volver para atrás y se va a aliar con la persona que para él no solo le hizo tanto daño a él personalmente en su vida, sino que él se pasó 2 temporadas con Daenerys diciendo para mí ella quiere hacer del mundo un lugar mejor y ahora a la primera de cambio se va a ir con una mujer toda loca que te prende fuego todo. Yo no lo veo ahí en esa escena que no vimos. Lo que hizo él fue, para mí, quedó bastante claro, pero no nos lo señalaron directamente. Fue convencerla, entre comillas, porque en realidad era una manipulación de Cersei, a Cersei de que se uniera al armisticio. ¿Cómo se llama esa cosa? La paz. Sí, el armisticio igual estaba bien, ¿eh? Y hablando de México, nos escribe Juan Ramón León Campos, que nos saluda diciendo, saludos María y Pancho, así sería su versión mexicana. Somos un grupo de amigos mexicanos y disfrutamos de su podcast casi tanto como de God. Bueno, muchas gracias. Queremos saber la opinión de María sobre el papel que Bran, ahora el dichoso Cuervo de 3 Ojos, podría jugar como mediador más que como arma secreta, pues ya no es del todo humano. Bueno, creo que lo respondimos más o menos, ¿no? Sí, para mí no, él va a tratar de no meterse mucho con nada. Me encanta esto. Nuestro momento Cruz Azul, campeón de las Libertadores. Te odiamos, Boca 2001. De la última temporada fue la batalla de las carretas. Nada, divino. Lo leo. Tu favorita. Porque me encanta lo de Cruz Azul. Sí. Y ya que estamos, le mandamos un beso a Víctor Hugo Gauto, que nos escribe desde la República de Corea del Sur. Dice que lo podemos ya sumar a lista de países donde nos escuchan y le mandamos un abrazo y que aguante, ¿no? Ahí que apunten para otro lado los otros. Álvaro nos manda un mail que parece que nos lo hacen joda porque tiene todas las cosas que odiamos. Dice, hay muchas personas que todavía no soltaron a Sirio Forel. Yo soy una de ellas. ¿Ustedes piensan que algún día vamos a saber qué pasó? No. No, ya está, no, se murió. Capaz Bran viaja en el tiempo para ver si puede salvar a Ned y ahí logramos ver cómo mataron a Sirio y cómo escapó. No creo que sea Jaqen, ya que no tendría sentido que vuelva a aparecer Jaqen. No. todo lo que odio, no. Gracias, igual, Álvaro, me va a hacer llorar. Pésimo lo odio. No, igual le mandamos un beso, lo queremos. Nos escribe oh, Dios mío. Ainhoa Artaraz Erenio. No estamos manejando muy bien. Perdón. No, pero... Perdón. Sí, ya pedimos perdón. Pero el subject es espectacular porque dice email desde Dragonstone. ¿Sabes qué fue lo más loco? Ayer al mediodía estaba almorzando con mi familia, un domingo, y le estaba mostrando fotos de esa parte de España en la que habían filmado las escenas de Dragonstone. Y había estado googleando justamente eso, lo que él manda. Bueno, él dice, me llamo Injoa, los escribo desde Bilbao, cerca de San Juan de
No lo vamos a saber. Gastelugatse, obvio que lo pronuncié mal, claro. También conocido como Dragonstone. Me animé a escribir, bueno, dice Pepe, me acordé de cuando Maggie de Frog le echa la profecía a Cersei y le dice que será reina por un tiempo y después vendrá otra más joven y bella. Yo en su momento cuando leí los libros lo entendí como se refería a Marjorie, pero teniendo en cuenta que ya está muerta, todo indica que se refiere a Daenerys. Por lo tanto, por mucho que me fastidie, va a sobrevivir para convertirse en reina. ¿Qué opináis? Sí, igual ya es reina ella. Claro, Dani es ya es reina. Sí, es cierto, para mí ya es reina. No es la sucesora, pero ya es. Sí, ya es reina. Les adjunto una foto de San Juan para que les dé ganas de visitarlo y un pequeño guiño a Fiorella y su Boca Juniors en Bilbao. Es increíble porque hay una foto como de un bar en Bilbao con una camiseta de Boca. Y la foto que manda es de la. Parece la isla en la que filmaron Dragonstone, que tiene toda esa escalera gigante, pero lo gracioso es que en vez de dar a un castillo enorme con cabezas de dragón, es como. Tiene un nombre esas casitas chiquitas que no sé qué son. Casitas chiquitas. Claro. Armisticio. Es muy gracioso porque tenés que sacar la foto. Me imagino los turistas que ahora, justo leí hoy que están yendo, así que se deben estar llenando de plata. Tenés que sacar la foto para que no salga la casita chiquita que es como recortamambo. Pero gracias por escribir, una locura. Facundo nos escribe con una pregunta que está buena. Que tiene que ver con algo que dijimos hace un rato. Dice, mi duda es si los Stark se van a extinguir, porque quedan Sansa y Arya, y Bran no creo que sea capaz de poder procrear, o Jon puede ser nombrado Stark de alguna manera, y así seguir dejando descendencia, aunque por ley es Targaryen. Primero, aprovecho para retractarme otra vez. Yo creo que Bran puede tener relaciones sexuales, pese a su discapacidad. No estoy insinuando nada de eso. Pero el Cuervo de Tres Ojos me parece que es como la Nightwatch, no te la volvés a poner nunca más. No, es como una especie de ponerle papa o algo así, o no sé, Batman. Entonces, Batman la pone pero no tiene criatura. ¿Stark no more? Para mí igual toda esta charla no de tiene exacto, no pero tiene es un sentido. bajón. Sí, pero si te fijas en realidad no hay nadie que vaya a tener el apellido Stark porque quedaron solo nenas. Igual hubo, ahora no me puedo acordar, pero hubo un caso en el que el tipo tomó el apellido de la mujer, así que habría que chequear, quizás se puede hacer algo así. Tenemos 2 mails más, uno es de Martín que dice, buenas Eduardo y Beatriz. Ya coronando. yo quiero ser Eduardo. Yo soy Beatriz, entonces. Tengo una duda, no sé si a todos les pasó, pero creo que Game of Thrones afectó nuestra cultura, un poco más de lo evidente, principalmente me refiero a la moral de la sociedad. En el primer episodio de la serie vemos a Jaime teniendo relaciones con Cersei, y yo recuerdo pensar que turbio todo esto, se coge a la hermana. Y es un pensamiento lógico, culturalmente adecuado a las normas de esta sociedad. El incesto está mal, todos lo sabemos. Pero en el último capítulo, y en realidad en casi toda la última temporada, estuvimos arengando para que un sobrino se coja a la tía. Es más, creo que en la mayoría de las casas se celebró a grito de gol el hecho consumado. Por esto pregunto, ¿nos arruinaron un poquito la cabeza? ¿El incesto es malo solo según de qué lado de la grieta estás? ¿Al final no estaba tan mal cogerse tías? Nos pregunta Martín. Para mí, por un lado, juega que Cersei y Jaime saben que son hermanos y lo hacen a sabiendas. Por otro lado, Dany y Jon no saben que son familia, entonces técnicamente no es incesto para ellos. Para nosotros, los televidentes, sí, pero no lo festejamos porque sea incesto. El hecho de que sea incesto es algo secundario por las ganas que tenemos de que estos dos personajes se junten. Yo particularmente, no sé si me suma demasiado que tengan una relación, esto lo dije en algún momento, me parece que podrían haber tenido una relación de respeto, admiración. Seguramente esto está hecho para que tengan criatura eventualmente y se da de esta manera. Me parece de todos modos que, respondo la pregunta, me parece que sí, un poco nos arruinaron la cabeza. Cogerse tías, querido Martín, sí está mal. Sí, claro, pero igual lo... ¿Cómo igual? Igual que... Sí, por uno me causa gracia que nos haya hecho decir la serie como, bueno, es la tía, tampoco es que... Porque la diferencia es que Cersei y Jaime son hermanos mellizos, entonces es mucho más chancho, estuvieron en el mismo vientre al mismo tiempo. La otra es la tía, es como... Parece que se venían cogiendo del vientre, ¿qué estás insinuando? Asquerosa de mierda. Un dedito travieso. Por suerte nos queda solo un mail, y de vuelta es de Ivana Copa, que les mando esta imagen en calidad dudosa, que no responde a ninguna consigna. Tenía que hacerla después de todo lo que hablaron del falso guiño de Ojo de la Espada. Por ahí Lonclo pega algún diálogo en la 8ª temporada. No sé si se acuerdan que yo dije que dejen de flashear Toy Story, que acá no va a haber objetos inanimados que hablan. E hice un Photoshop espectacular de Lonclo con el sombrero y la ropita de Woody, el cowboy de Toy Story. Que Ivana, que nos había mandado el Necropro de Quién Muere, con esto me parece que se corona como la ganadora de este último episodio de Jodor de esta temporada. ¿Ya está?
Sí, le damos a ella la remera de Very Difficult, gracias a los amigos de Very Difficult, de paso, que nos acompañaron con sus maravillosas prendas durante toda la temporada. Y nos acompañaron físicamente porque nos fueron a ver a todas las charlas y genios. Además ahora tienen un prendedor de su gato, el Chubby, que es increíble, que tiene ojos de White Walker, entonces eso lo hace también parte del universo GOT. Pero no es un gato en el que está guardiando Bran. No es canon. Okay. No es canon el Chubby, no. Pero no sabemos. Quizás el Chubby es el Night King y todo eso. No se sabe. Bueno, qué difícil soltar, ¿no? ¿Habrá gente que no quiera soltar Hodor como vos no querés soltar GOT? Yo quiero pensar que del otro lado hay gente que va a escuchar todas las 3 temporadas de vuelta. Y entonces nos va a escuchar decir como, yo no quiero que se besen. Y después como, sí, se besaron y todas esas cosas. Pues yo creo que deberíamos volver y hablar de las temporadas que nos faltan, tal vez, ¿no? En algún momento. Quizás. Podría ser una buena Podemos idea. tirar una moneda. Mi CBU es Luciano Banchero, como mi nombre. Podemos tirar una moneda como cuando nacen los Targaryen a ver si está loco o no. Dale, a tira ver una si moneda. lo hacemos o no. Tira la moneda. Tiro acá mi moneda. A ver. ¿Sí? Pero no cuentes cuál fue el resultado. Nosotros lo sabemos, ustedes no. Muchas gracias, Fiorella Sargenti. Muchas gracias, Luciana Banchero. Y nos reencontramos en algún momento, quién sabe cuándo, con una nueva temporada de Hodor. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.